Buenos días amigos. Bueno, voy a empezar a hacer o a procurar hacer estos videos un poco informales, pues con el propósito sobre todo de tratar de documentarles y hacer un poquito de docencia sobre el sistema penal acusatorio y tratar de pues mantener un contacto un poquito más directo con ustedes y de forma permanente. Y el día de hoy quiero hablarles un poco sobre el rol del abogado, la diferencia que existe cuando somos querellantes o defensores de la víctima versus cuando somos el abogado que defiende a una persona que ha sido señalada de un delito, es decir, la persona que ha sido imputada y que tiene el riesgo de ser acusada por parte del Ministerio Público y ser llevada a un juicio oral. Vamos a partir en primer lugar de algunas correcciones que escucho muy frecuentemente en las redes, sobre todo en momentos en donde existen ciertos procesos y la gente tiende a decir, no, pero es que la persona es culpable, esa persona ya cometió un delito. Yo, ok, tenemos que ser claros. Una persona para poder ser culpable tiene que habérsele decidido su responsabilidad penal en un juicio y tener una sentencia en firme, es decir, una sentencia que una vez emitida no haya sido objeto de ningún recurso, porque todavía esa persona, en caso de tener una sentencia condenatoria por parte del tribunal de juicio, tiene la posibilidad de interponer recursos ante una segunda instancia y por ende no es hasta cuando se ratifica la sentencia que esa persona puede ser formalmente declarada ante la comunidad social como culpable. Mientras tanto, todavía sigue siendo una persona simplemente acusada y como tal se le tiene que respetar los debidos derechos y garantías de aquella persona que está siendo sometida ante el Estado para dirimir su responsabilidad o no en un proceso penal. Hablemos entonces del rol del abogado. Mucha gente escucho muy frecuentemente decir, ah, no, pero es que si tú eres abogado, ¿cómo defiendes a un culpable? ¿Cómo defiendes a una persona que sabes que cometió un delito? Vuelvo y repito, una persona, mientras no tenga una sentencia en firme y no se le haya declarado su culpabilidad, todavía no es culpable. Por lo tanto, es una persona que está contratando los servicios de un abogado para que pueda ayudarle a dirimir sobre esa responsabilidad o no. Cuando usted contrata a un abogado siendo la víctima, usted contrata a un abogado para que esa persona defienda sus intereses. Y aquí vamos a la parte de los roles. El abogado que participa en función del querellante o de la víctima es un abogado que trabaja prácticamente en colaboración permanente con el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público, en ese sentido, ejerce la acción penal y, por tanto, realiza todo el procedimiento necesario para poder vincular, buscando evidencias y pruebas en su momento determinado, para poder decir que la persona que usted señaló como víctima es culpable. Por lo tanto, en ese sentido, usted cuenta como querellante o como víctima con todo el armatoste del Estado, quien va a procurar tratar de defenderle en todo momento. En el caso del abogado de la defensa del imputado o de la persona que ha sido señalada de cometer un delito, esa persona, usualmente vamos a hablar de que tiene el limitante económico, el factor económico. Usted lo ha sometido como víctima para que esa persona tenga que buscar un abogado y defenderse. En el proceso de defenderse se afecta económicamente porque la va a poner a buscar recursos que probablemente no tenga. En segundo lugar, si atendiéramos a la objetividad de la investigación sería un panorama perfecto, porque estaríamos hablando de que, tal y como el Código Procesal Penal lo ordena, el Ministerio Público estaría buscando lo favorable y lo desfavorable a la persona que ha sido señalada para verificar si realmente ella cometió un delito o no. Pero en la vida real eso no ocurre. El Ministerio Público, una vez la persona ha sido señalada por parte de la víctima, ejerce todo su poder en búsqueda de elementos para tratar de imponer una responsabilidad penal en contra de la persona que ha sido señalada. Y por el contrario, quien ha sido señalado, a través de su abogado, busca tratar de armarse para poder, en el momento oportuno, presentar todos los elementos que puedan ayudarlo a desvincularse de ese proceso sobre el cual ha sido señalado. Por tanto, las funciones son opuestas. Incluso cuando hablamos del abogado de la querella o el representante de la víctima, tenemos que ser enfáticos en decir que éste participa en el proceso
defendiendo los intereses de la víctima en armónica colaboración con el Ministerio Público. Situación que no ocurre con el abogado de la defensa, que vuelvo y repito, tendrá que buscar todos los elementos necesarios para que en la fase intermedia se presenten esas pruebas que puedan desvincular o ayudar a defender a su cliente ante una inminente acusación. Es importante que nosotros hablemos de esto porque, independientemente que usted sea la víctima o que sea el imputado, usted tiene derechos y estos derechos tienen que ser respetados ante un tribunal. Y el debido proceso tiene que cumplirse para poder que se dirima sobre la responsabilidad de quien usted ha señalado como culpable o, en el caso de que usted sea el imputado, sobre la responsabilidad que usted tiene del hecho sobre el cual se le ha señalado en participación. Por lo tanto, es imperante que usted ejerza esos derechos y se defienda en cualquiera de los papeles que usted esté jugando dentro del proceso. Otro aspecto que me parece importante tratar de platicar con ustedes es hasta dónde se pueden ventilar los procesos penales en las redes sociales. El artículo 8 del Código Procesal Penal, que sigue el mismo lineamiento del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece muy claro que toda persona, mientras no sea declarada culpable a través de una sentencia en firme que haya sido ejecutoriada, tiene derecho a la presunción de inocencia. Esto significa de que ante esa presunción de inocencia, una persona no tiene por qué ser expuesta ante los medios de comunicación para ventilarse sobre el caso del cual se le acusa. Es decir, si nos fuéramos estrictamente a lo que dice la ley, ninguna persona que ha sido apenas imputada puede estar siendo objeto de menciones en las redes sociales, ni por el Ministerio Público, ni por la Policía Nacional, ni por los jueces, ni por ninguna otra persona, porque esa persona todavía tiene derecho a que hasta que se le declare culpable en un juicio, entonces se hable de ella como responsable del hecho sobre el cual se le está señalando. Incluso esa persona, en virtud de esos artículos, tiene toda la facultad de ejercer derechos o acciones en contra de aquellos que la hayan señalado como culpable sin que ésta haya sido declarada como tal en una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada. Esto es importante aclararlo porque no necesariamente una persona que interponga una denuncia ante la Fiscalía necesariamente es una víctima. De mi parte, he visto muchas veces que, sobre todo en temas de familia, para lograr coaccionar al sujeto, se interponen denuncias por violencia doméstica en donde realmente no existe tal violencia, simplemente la supuesta víctima fue recomendada por alguien de quien te pusiera la denuncia para obtener beneficios. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene que ser muy objetivo en cuanto a verificar si existe la veracidad o no sobre esa denuncia que se está interponiendo. Y por lo tanto, el sistema lo que está procurando en cuanto a lo que hablábamos de la presunción de inocencia es guardar ese balance entre la posición de la víctima y la posición de la persona que es señalada como responsable de un delito. Bueno amigos, espero más o menos ir aclarando las dudas y les repito, voy a procurar tratar de hacer estos videos todos los sábados de una forma informal, cero saco, cero corbata. Cualquier consulta que tengan pueden escribirme a las redes AQB Lawyer, tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook, o a través de mi correo electrónico info@aqb-lawyer.com o llamándonos al 396-9442, 830-5920 o al 6674-9782 y estamos para servirles. Saludos y excelente fin de semana.